Profe, Esteban está sacando un arma de su mochila. Profe, Esteban, no mames, Esteban. Las brujas del pecado son personajes que fueron introducidos en la segunda temporada de Re:Zero y los cuales tuvieron un rol muy activo a lo largo del mismo conflicto. Sin embargo, no nos explicaron durante el arco 4 todo sobre estas entidades, dejándonos preguntas como qué hacían cuando estaban vivas, qué rol cumplían en la sociedad, cómo eran vistos por los habitantes del mundo y etc. Por ello, el día de hoy responderé esto y más en este sabroso video, pero antes que nada, ¡comencemos! Las últimas 6 brujas del pecado estuvieron activas hace 400 años antes de que 6 de ellas murieran, dejando a Satella como la única viva actualmente, eso entre ciertas comillas. Aproximadamente al mismo tiempo, se produjo un acontecimiento no especificado que hizo que Satella se lanzara a un sanguinario ataque, destruyendo la mitad del mundo en un evento que pronto se conocería como la Gran Calamidad. La historia muchos ya la saben. Para evitar el fin del mundo, el primer santo de la espada, el dragón divino, el sabio y su aprendiz formaron una alianza y derrotaron a la bruja de la envidia, pero debido a la inmortalidad de Satella, esta fue sellada en un santuario hecho de piedra que se encuentra cerca de la atalaya de las Pléyades, en las duanas de arena de Auguria, y actualmente vigilado por el aprendiz del sabio, que se encuentra desde hace 400 años. Sin embargo, como los fanáticos saben, existen 2 entidades más. Por parte de la bruja de la melancolía, se sabe que sobrevivió a la prueba, continuando vagando por el mundo en búsqueda de sus propios objetivos, mientras que el brujo de la melancolía aparentemente desapareció de los registros históricos. Mucho antes de la Gran Calamidad, el concepto de las brujas gobernando sobre los 7 pecados capitales no era desconocido, aunque no se sabe quiénes fueron las antiguas brujas, cuándo vivieron, cuáles fueron sus personalidades, cuál es su legado, o cuándo y cómo perecieron. E incluso se espera que nunca se revele ese dato, ya que el autor se ha visto reacio a hablar de sus antiguos descendientes, teniendo información únicamente del último grupo, conformado por Sedmen, Typhon, Darne, Camila, Minerva, Equigna y Satella, que vagaron por el mundo hace aproximadamente 400 años, considerándolas como calamidades por sus acciones y consecuencias. Typhon, la bruja del orgullo, recorría diferentes pueblos y ciudades matando a todos los que se consideraban pecadores. Carmila, la bruja de la lujuria, fue la causante de innumerables muertes innecesarias de personas que accidentalmente ponían los ojos en ella, nublando las mentes de todo el mundo hasta el punto de crear un caos instantáneo y matarlos en cuestión de minutos. Carmila convertía inadvertidamente zonas pacíficas en zonas de guerras devastadoras, con muchas bajas en su paso, derribando ciudades más grandes una tras otra. Darne, la bruja de la gula, a menudo se desbocaba, comiendo todo lo que existía, de forma similar al gran conejo, y por parte de Minerva, la bruja de la ira, en consecuencia de usar su autoridad, un desastre natural golpeaba un lugar al azar del mundo. Cabe señalar que no son necesariamente malvadas en el fondo, fueron directa o indirectamente la causa de muchas penurias y catástrofes. Quizá las brujas menos calamitosas eran Equigna y Sedmen, bruja de la codicia y pereza respectivamente, ya que Equigna pasaba sus días satisfaciendo su avaricia, aprendiendo cosas nuevas y actuando como una enciclopedia omnisciente para la gente de todo el mundo, mientras que Sedmen pasaba sus días en una lánguida pereza, sin mover un músculo y sin causar ningún desastre a pesar de ser la más fuerte de las brujas, diciéndose que Equigna hacía contratos muy a menudo, pero sin ser la única, pues fuera de Carmila, quien era la más complicada, las demás no eran tan malas como para no establecer una conversación. Con lo que respecta a su relación, el grupo era bastante tranquilo. Typhon consideraba a Sedmen como su mami y a menudo la bañaba, ya que ésta no podía molestarse en tareas tan triviales. Al menos una vez al año, las 7 brujas se reunían y celebraban una tranquila fiesta del té organizada por Equigna, que siempre se llevaba a cabo en un lugar diferente del mundo, señalando que el lugar de encuentro siempre sufría una gran catástrofe y toda la gente de los alrededores tenía que evacuar por motivos de seguridad. De vez en cuando, una bruja se lanzaba a la aventura, destruyendo ciudades y zonas enteras y matando a cientos o miles de personas inocentes, directa o indirectamente.
Typhoon era la más propensa a este tipo de comportamientos, ya que su visión infantil del mundo y sus valores a menudo entraban en conflicto con la mentalidad común, siendo Sedmen la que solía ser enviada para calmarla, pero generaba más daño que bien, duplicando o triplicando los daños y las muertes la mayoría de las veces. Cada bruja tiene dos colores de imagen que la representan. Los de Kikna eran los blancos y negros, los de Minerva eran los azules y blancos, los de Sedmen los negros y grises, los de Dagny eran los negros y morados, los de Typhoon eran los azules y verdes, los de Carmilla eran los rojos y rosados, los de Pandora son dorados y blancos, y los de Héctor son los dorados y marrones. Al final, cada bruja encontró su fin de manera muy distintas, y la mayoría de ellas no estaban relacionadas con el desenfreno de Satella, a pesar de haberse dicho que ella fue la culpable directa. Typhoon se ahogó al quedar atrapada en las defensas de Priestrella. Sedmen se cayó a la gran cascada mientras luchaba contra el dragón divino. Darne murió de hambre en las duanas de Agraria. Minerva fue atraída a una trampa por un grupo de elfos que fueron enviados por una persona sin nombre. Acabó enloqueciendo y posteriormente murió a manos de Satella durante la gran calamidad, y Carmilla murió quemada en un lugar no especificado. Posteriormente, Equidna recogió sus almas y se dirigió al santuario, donde Volcánica la encerró en su tumba. Su muerte aún no ha sido declarada, sabiéndose actualmente la ubicación de los restos de Typhoon y Equidna. Los restos de Typhoon se encuentran en la gran torre bajo la ciudad acuática de Priestrella, y el lugar de descanso de Equidna se encuentra en el santuario. A pesar de todo el mal generado, las brujas dejaron todo un legado tras su muerte, con 3 en particular en la memoria. Equidna creó una gran cantidad de meteoros que se utilizan hasta la actualidad, concretamente por personas que no pueden utilizar la magia. El legado de Dagny es quizá el más destructivo y negativo, ya que fue la responsable directa de la creación de todas las más bestias demoníacas, las cuales según ella fueron hechas con buenas intenciones, aunque no comprendió ni tuvo en cuenta la mentalidad y la moral común, ya que fueron hechas para solucionar la hambruna y el hambre. No obstante, trajo destrucción a pueblos y ciudades, dejando muchas zonas inhabitables. Aunque tengo 2 videos muy completitos hablando de estos seres, puedes ir a verlo cuando termines este. Por otro lado, Typhoon parece ser bastante popular en ciertas ciudades del mundo, ya que tiene un culto de una organización criminal situado en Flanders, existiendo una regla general que todo el mundo tiene en cuenta: no hablar públicamente de otras brujas además de Satella y evitar anunciar públicamente la posesión de un artefacto relacionada con ellas. Curiosamente, el culto de la bruja no tolera a ninguna otra bruja aparte de la mencionada bruja de la envidia, aunque reconoce su existencia. Las brujas en sí, incluso sus nombres, son un tabú, y violar dicho tabú llevará a un juicio muy doloroso y a menudo fatal. Tal vez el mejor y más conocido ejemplo de todo esto sea el incidente de Garkla, que ocurrió 15 años antes del inicio de la historia principal, cuando la infame e infranqueable ciudad fue atacada y destruida por el arzobispo del pecado de la avaricia, a pesar de ser protegida por miles de soldados y el dios de la guerra de Wallachia, todos completamente preparados para la batalla. La razón se rumorea que era porque en la plaza de la ciudad se subastaba un artefacto relacionado con la bruja. No se sabe si era cierto o si alguien se lo inventó para traer al culto de la bruja a la ciudad, pero el incidente sin precedentes sirvió de advertencia a las 4 grandes naciones hasta el día de hoy. A lo largo de los años, la gente desarrolló algunos conceptos erróneos comunes con respecto a las brujas, específicamente con la bruja de la envidia. Quizá el error más común que comete la gente es atribuir la creación de las bestias demoníacas a la mencionada, siendo la creencia común de que las creó para limpiar el mundo y deshacerse de la humanidad, lo cual es falso, ya que Dagny es la verdadera creadora. Rumores como esto nos hace preguntar qué otras informaciones falsas circulan por el mundo. Fuera de esto, además de las mencionadas brujas del pecado, otras 2 hicieron sus raras apariciones: Héctor de la melancolía y Pandora de la vanagloria. A diferencia de otros miembros, no existe casi ninguna información histórica escrita sobre ellas, ni siquiera sus estados actuales. La única aparición de Héctor es anterior a la gran calamidad, y la última aparición de Pandora se remonta a la fallida subyugación de la ballena blanca y la muerte de la Santa de la Espada de la generación anterior, 15 años antes de la llegada de Subaru. Sin contar que Pandora parece estar trabajando con el culto de la bruja, estando fuertemente conectada con sus actividades e intenciones generales a lo largo de los últimos 4 siglos, utilizando a los arzobispos del pecado para llevar a cabo sus órdenes. Y en fin, este es el pasado e información registrada que se tiene sobre las brujas del pecado.
un grupo que desde su mismo debut me parecieron muy interesantes e intrigantes, dejándome muchas dudas que espero que el autor sepa responder con el pasar del tiempo, pues ellas agregaron un poco más de lore en la serie, aunque entiendo si algunos no le encuentran mucho el chiste, pues todas aparecieron antes del inicio de la obra, e incluso Tapei no ha demostrado mucho interés, enfocándose únicamente en 3 de estos integrantes, Echidna, Pandora y se podría decir también que Héctor, los cuales a día de hoy siguen en pie en el mundo de Re:Zero y a espera de que hagan acto de presencia en los próximos conflictos. Pero dicho esto, ¿qué piensas tú? ¿Qué opinas de lo revelado ahora? ¿Qué esperas de ellos en la obra? Déjamelo saber todo en los comentarios. Y sin nada más que aportar, adiós.